En Colombia, 8 de la mañana, 51 minutos, nos acompaña Isabel Cristina Zuleta. Movimiento Los Vivos. Ríos Vivos. ¿Cómo? Ríos Vivos. Ríos Vivos. Movimiento Ríos Vivos. Isabel Cristina viene desde Ituango, en el departamento de Antioquia. ¿Cómo está la situación por allá, Isabel? Bueno, buenos días. Estamos viviendo una situación muy difícil con la mega represa Hidroituango, un proyecto hidroeléctrico sobre el río Cauca que nos ha cambiado la vida. En este momento hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente en un riesgo permanente, en albergues, una situación... ¿La muy emergencia difícil. no pasa? No, no ha pasado la emergencia, pero sin embargo por distintos medios de comunicación han hecho ver como que la obra ya se salvó, como que no hay ningún problema y que Empresas Públicas de Medellín tiene todo controlado, lo cual no es cierto. No es cierto porque nadie sabe realmente qué es lo que está pasando con esa obra. Bueno, en el momento de la emergencia, cuando se declaró la alerta, ¿usted dónde vivía? Cuando se declaró la alerta yo estaba en Sabana Larga, que eso es occidente antioqueño. Sí. Y con los compañeros estábamos haciendo una resistencia a los desalojos forzosos que estaba realizando Empresas Públicas de Medellín de las comunidades aguas arriba de la represa, es decir, el territorio que iba a quedar inundado, la inundación estaba programada, o el represamiento Pero más si bien, era para el real primero. eso de la emergencia o estaban a través de la emergencia tapando algo. Pues para nosotros realmente no es real, para nosotros como comunidades, porque ellos ya habían anunciado que querían hacer un llenado express, que es un llenado rápido. Para antes del 7 de agosto que lo pudiera inaugurar Juan Manuel Santos. Exactamente. Y lo habían programado para iniciarlo el 1 de julio. Lo que pasa es que ese llenado tenía técnicamente una programación de 6 meses y no les iba a dar para hacer la inauguración, pero tampoco les iba a dar para generar energía, y el compromiso con la CRE, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, era estar generando al 1 de diciembre. Sí. Ellos tenían un retraso de más de un año y quisieron acelerar todo, empezar el llenado del embalse, taparon 2 de los túneles de desviación con cemento desde enero, y ahí fue donde empezó el desastre de esta obra. Empezaron a llenar sin terminar el muro, sin terminar la construcción, y pues el río, este río que también pasa por acá, es muy poderoso. Cauca. El mismo río Cauca es muy poderoso, es muy fuerte, y les ganó en el tiempo. Ellos se echaron la bendición, así como dicen en mi territorio, se echaron la bendición a ver si les salía la jugada, y pues no les salió, y pusieron en riesgo la vida de más de 200.000 personas. Pero ese riesgo sigue vigente, sigue latente. Sí, el riesgo sigue vigente porque nadie sabe lo que está pasando debajo del agua. Ahora, con los 2 túneles que fueron cerrados con cemento. Esos 2 túneles fueron el mayor riesgo, y siguen siendo el mayor riesgo. Ya desde mucho antes venían muchos otros riesgos, porque nosotros desde el año 2008, que nos empezamos a conformar como comunidades afectadas por Hidroituango, en el año 2012 hicimos una movilización gigantesca de más de 1.000 personas de toda la zona, y le dijimos a EPM que estábamos muy preocupados por las fallas geológicas del cañón del río Cauca, porque sabemos aquí ustedes que también tienen la cordillera central, que es una cordillera muy joven, que es una cordillera muy joven en términos de las eras geológicas, y que es una cordillera en formación, y que eso implica que tiene un movimiento permanente, que tiene una falla geológica muy importante, que es la falla Romeral, y además que en mi territorio por lo menos hay 8 fallas geológicas en ese mismo espacio donde se está construyendo la hidroeléctrica, que nosotros estábamos muy preocupados por eso, y que nos debían explicar pues por qué habían elegido ese sitio que no era para nosotros el adecuado, porque lo conocemos. Allá nos llevaron a un geólogo que era muy experto, y que nosotros como comunidades no sabíamos nada, y que no podíamos decir nada. Nosotros siempre advertimos que podía desmoronarse la montaña ha seguido desmoronándose, no ha parado de desmoronarse, los derrumbes son permanentes, y lo más triste es que evacúan a las comunidades aguas abajo, todo el foco de atención es aguas abajo, pero no quieren visibilizar lo que pasa aguas arriba.
todo el territorio que fue inundado y la manera como las montañas también se están desmoronando aguas arriba. Ellos evacuaron una base militar ahí donde ustedes pudieron ver al principio cómo se desmoronaba esa montaña que está al lado del muro. Esa montaña tenía una base militar. Esa base militar del otro lado de la montaña la evacuaron porque era un riesgo, sin embargo a la población no. Es decir, no nos están diciendo la realidad del riesgo que está corriendo todo el territorio desde el occidente, norte, Bajo Cauca antioqueño, pero mucho más allá de lo que es Antioquia. Y un poco ¿Cómo llama la población que queda ahí inicialmente junto a la represa? Están dos municipios. De Sí. un lado, de la margen derecha, aguas abajo, está Briceño, y de la margen izquierda está Ituango. Los Y dos siguen en Lamas. peligro. Sí, claro. Bueno, Porque ambos fueron esas evacuados, ¿no? montañas, Ambos no, fueron, ¿no? ninguno de los dos fue evacuado. Entonces- Es decir, donde está el muro, como es un cañón muy profundo, Sí. no fue evacuada la gente porque el municipio y las poblaciones quedan en la parte alta de la montaña. Nosotros decimos que si se está desmoronando aquí la parte baja, Se pues viene se la va a montaña. desestabilizar arriba, hay unas grietas impresionantes, la gente tiene mucho miedo, la carretera se está viniendo abajo, pero dicen que no pasa nada. Pero para Aguas ustedes abajo, sí, para para ustedes nosotros sí. sí Briceño y Ituango. Tuango corren riesgo porque se está afectando la base de la montaña. Exacto. Pero además corre riesgo también Toledo, que es cercano a Briceño, que es el municipio que queda inmediatamente antes de Briceño, antes de llegar al muro. También corre peligro Peque, también corre peligro Sabana Larga. Y además con un agravante, y es que es en el territorio de Sabana Larga, que ya es occidente antioqueño, hay históricamente unos fenómenos de la naturaleza bien importantes y se les ha llamado megadeslizamientos. Ahí está la huella de un megadeslizamiento que ocurrió, el más cercano en el tiempo hace 500 años, otros hace miles de años, pero que nadie sabe cuándo va a volver a ocurrir. Entonces ellos dicen que es muy improbable que ocurra, pero nadie puede decir con Que no se va a absoluta presentar. certeza que no se va a presentar. Y un megadeslizamiento en esa zona es que el río Cauca es el que decide cuándo se represa, porque históricamente se ha autorrepresado y autorregulado, y las montañas se reacomodan a esos grandes movimientos en masa, pero no es cuando el humano lo decida ni en donde lo decida, porque él tiene su propia dinámica. Ustedes con el movimiento Ríos Vivos, ¿qué están haciendo en el país? ¿Qué es lo que están tratando de presentar? Pues nosotros estamos tratando de posicionar dos cosas. Una, el riesgo que generan las represas. Cómo una represa afecta toda la cuenca. Y por eso venir a Cali a conversar. Porque es que los caleños y los vallecaucanos tienen mucho que ver en esta historia de Hidroituango. Allá nos dijeron que parte del taponamiento que generó la creciente súbita era porque aquí bajaban palizadas desde este territorio enormes, y nosotros tenemos que venir como pueblo también a preguntarles si eso es cierto a ustedes aquí, pues porque no confiamos en la información que nos den allá abajo. No sabemos si nos están diciendo verdad o mentiras. Pero ¿sabe una cosa? En el momento de la emergencia de Hidroituango, la CBC cerró con puertas en la Salvajina. Si la CBC nos cierra con puertas en la Salvajina, la creciente del río hubiese sido peor. Eso nos lo han dicho también completamente, ¿no? La creciente del río, que fue momentánea, o sea, lo del cierre de las compuertas fue posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos cerraron estos dos túneles con cemento, dejaron un solo túnel, desconociendo la fuerza del río, la magnitud de lo que es un río con velocidad cuando se encañona, porque es que ustedes aquí lo ven explayado, lo ven distinto, pero allá, cuando entra Antioquia, bueno, después del suroeste antioqueño, cuando llega al occidente, se encañona de una manera muy profunda y eso le da mayor velocidad. Ahora, también le da velocidad los escombros que le arrojan en la parte alta. Aquí hay unos problemas con las escombreras, aquí hay unos problemas que lo que hacen es que hacen el río más torrentoso, con mayor fuerza.
Y a nosotros allá abajo nos están diciendo, uno, que por la contaminación que generan en la parte alta, pues nosotros no tenemos derecho a defender el río. Dos, que esa palizada dependió de eso. Entonces, con toda esa fuerza lo que hizo fue romper ese único túnel por donde quedaba pasando el agua y se desmoronó el túnel, se taponó completamente y eso produjo que aguas abajo se secara el río prácticamente. Afortunadamente hay muchos otros afluentes como el río Ituango, como el río Espíritu Santo, que permitieron que no se desconectara y que no se secara del todo aguas abajo. Sin embargo, por ese momento que se taponó, se volvió a destaponar de manera súbita por la fuerza que lleva el agua. Y eso fue lo que generó la creciente, que se llevó varias casas, cientos de casas en el corregimiento de Puerto Valdivia y que dejó a muchas familias sin nada, sin absolutamente nada, que lo perdieron todo. Eso también se llevó puentes que han generado el aislamiento de poblaciones de mi territorio en Ituango. Es decir, hay gente que no ha podido salir del otro lado porque quedó atrapada en el lado de Ituango y que dependía de los puentes que fueron arrasados por la creciente súbita. Pero esa creciente súbita, y decimos nosotros en el territorio, el mismo río nos protege. Es tan sabio el río, y es tan sabio y conoce a sus hijos tanto que no merecemos semejante situación, porque nosotros nos opusimos, tratamos de defender el río, pero la ambición humana no ha permitido que se entienda qué es el río Cauca con toda su dinámica, y fue un taponamiento. Por un momento se destaponó, por un momento. Fue un llamado de alerta. Fue una alerta que nos hizo el río. Se llevó las casas, pero la gente cuando vio eso, aquí está pasando algo, la gente salió corriendo, pero no fue porque EPM le avisó, nadie nos avisó, la alarma estaba dañada, habían hecho unas cosas allá, una alarma, y estaba dañada. Entonces fue por un momento, pasó la creciente súbita, pero él mismo se volvió a tapar, hoy está tapado. Entonces fue un segundo, no nos pueden decir que manejo de compuertas, porque ni siquiera Hidroituango tiene compuertas. Pues Isabel Cristina Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, hablando de la problemática que aún se vive, la emergencia no ha pasado, la alerta continúa para un amplio sector del departamento de Antioquia y también del Caribe colombiano. Isabel, muchas gracias por estar aquí en la ciudad de Cali y compartir con nosotros esa preocupación que ustedes tienen. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación que nos hacen. Y es muy importante para nosotros que ustedes también cuiden el río, porque de lo que ustedes hagan aquí arriba, sufrimos nosotros allá abajo. Por supuesto que así es. Fabio, la de irnos. La de irnos, hoy estará en Candelaria, en el parque principal, el grupo Herencia de Timbiquí, como invitado especial al Festival de Danza Folclórico Internacional de Candelaria. A las 10 de la noche estará en la tarima Herencia de Timbiquí, ojalá a las 10 de la noche. Muy tarde. Allí en el parque principal, y ojalá le pidan que toque Amanece y Te Di, que creo que son dos de sus éxitos principales. Muchas gracias por su amable sintonía. Síganos a través de las redes sociales. Nosotros volveremos, Dios mediante, el lunes a las 6 de la mañana. Feliz fin de semana. Viva las noticias. Con todo el poder de la información. De lunes a viernes, de 6 a 9 en la mañana. Los sábados, de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las noticias.